Ella estaba sirviendo agua en la boda, cuando el millonario vio el anillo de su difunta esposa en su mano y se puso a llorar. Paloma Herrera nunca imaginó que aceptar un trabajo temporal como mesera en una boda lujosa cambiaría su vida para siempre. Pero así son las cosas, ¿no? La vida te pega cuando menos te lo esperas. Eran las 7 de la noche de un sábado cualquiera en la Ciudad de México, y el salón de eventos del Hotel Presidente brillaba como si hubieran robado todas las estrellas del cielo para ponerlas ahí adentro. Lámparas de cristal colgaban del techo altísimo, lanzando destellos dorados sobre los invitados que llegaban en sus trajes de diseñador y vestidos, que costaban más que todo lo que Paloma había ganado en su vida. Ella se ajustó el uniforme negro, prestado y 2 tallas más grande, y trató de hacerse invisible entre las mesas decoradas con rosas blancas del tamaño de su cabeza. Así era su vida desde que tenía memoria, moviéndose por los márgenes, sirviendo a gente que nunca la vería realmente. A sus 27 años, Paloma sobrevivía a base de chambas temporales como esta. Una semana lavaba platos en un restaurante de la Condesa. La siguiente empacaba cajas en una bodega de Iztapalapa. Cuando había suerte, conseguía eventos como este que pagaban un poco mejor, lo suficiente para comer, para pagar una cama en un cuarto compartido con otras 4 mujeres en la colonia Guerrero. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, aunque se sentía como otra vida, en que tuvo un hogar de verdad. Lucía Herrera, su mamá adoptiva, había sido enfermera. No ganaban mucho, pero alcanzaba. Tenían un departamentito pequeño pero limpio, comida en la mesa, y sobre todo, tenían amor. Lucía la abrazaba fuerte cada noche y le decía: «Eres mi tesoro, mija, mi regalo del cielo». Pero el cáncer se llevó a Lucía cuando Paloma tenía apenas 15 años. Y con ella se fue todo. El departamento que no pudieron pagar, la estabilidad, la sensación de pertenecer a alguien. Paloma apretó el puño instintivamente, sintiendo el metal frío contra su piel. El anillo, su única herencia, su único recuerdo tangible de Lucía. Era una joya hermosa, una banda de plata con una esmeralda verde profundo que atrapaba la luz de una manera casi hipnótica. Lucía se lo había dado en el hospital, 3 días antes de morir. Sus manos temblorosas apenas podían sostenerlo. «Paloma, escúchame bien», había susurrado Lucía con la voz quebrada, los labios resecos. «Este anillo, tu verdadera mamá me pidió que te lo diera. Vienes de una familia importante. Mija, nunca lo olvides, nunca lo vendas. ¿Me oyes? No importa qué tan difícil se ponga la cosa». Paloma había querido hacer preguntas. Tenía miles. Pero Lucía cerró los ojos y ya no volvió a despertarse. Su verdadera mamá, una familia importante. Durante 12 años había guardado esas palabras como un secreto, sin entender qué significaban. Lucía nunca había querido hablar de cómo la adoptó. «Ya llegará el momento, mija», decía siempre, pero ese momento nunca llegó. «Oye, tú», la voz áspera del supervisor la sacó de sus pensamientos. «Mesa principal. Necesitan agua». Paloma asintió rápido. Tomó una jarra de cristal llena de agua con rodajas de pepino y limón y se dirigió hacia el centro del salón. La mesa principal estaba en una plataforma elevada, como si los invitados ahí sentados fueran realeza. Y tal vez lo eran, al menos en el mundo del dinero. Paloma reconoció algunas caras de las revistas, empresarios, políticos, gente que movía los hilos del país desde sus oficinas con vista panorámica. Y entonces lo vio, Dante Aguirre. No es que Paloma leyera revistas de negocios, pero era imposible vivir en México y no reconocer ese rostro. El magnate de la industria farmacéutica, uno de los hombres más ricos del país. Su cara aparecía en espectaculares, en noticieros cuando donaba a alguna causa, siempre serio, siempre con esa mirada distante que parecía estar viendo algo que los demás no podían ver. Estaba sentado en la cabecera, vestido con un traje oscuro impecable. Tenía 50 y tantos años, calculó Paloma, pero se veía bien. Cabello gris perfectamente peinado, facciones marcadas, guapo. Si no fuera por esa tristeza que cargaba como una segunda piel. Paloma se acercó con cuidado, tratando de no tropezar con sus zapatos prestados que le quedaban grandes. «Con permiso, señor», murmuró, inclinándose para llenar su copa de agua. Fue entonces cuando pasó. Dante Aguirre volteó hacia ella, probablemente para darle las gracias,
un gesto automático, y sus ojos cayeron en la mano de Paloma, específicamente, en el anillo que brillaba en su dedo índice bajo las luces del salón. El cambio en su expresión fue instantáneo y aterrador. El color desapareció de su cara como si alguien hubiera jalado un switch. Sus ojos se abrieron tanto que Paloma pudo ver el blanco alrededor de las pupilas. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Y entonces, la copa de cristal que sostenía en la mano cayó. El estruendo del cristal estrellándose contra el piso de mármol resonó por todo el salón como un disparo. Las conversaciones se detuvieron en seco. 200 cabezas voltearon hacia la mesa principal. Pero Dante Aguirre no se dio cuenta. No apartaba la mirada del anillo de Paloma. ¿Dónde? Su voz salió quebrada, ronca. ¿Dónde conseguiste ese anillo? Paloma retrocedió instintivamente, asustada por la intensidad en sus ojos. La jarra de agua tembló en sus manos. Fue de mi mamá. Señor, ella me lo dio antes de... Pero no pudo terminar la frase porque Dante Aguirre se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. Dio la vuelta a la mesa con pasos temblorosos y, antes de que Paloma pudiera reaccionar, él tomó su mano con delicadeza. Una delicadeza que contrastaba brutalmente con el pánico en su rostro. Sus dedos, tibios y temblorosos, rozaron el anillo, lo giró suavemente, buscando algo, y cuando lo encontró, un sonido salió de su garganta. No fue un grito, fue algo peor, un sollozo ahogado, desgarrador, el sonido de un hombre rompiéndose en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Dante Aguirre, sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No puede ser, susurró, la voz destrozada. No puede ser. Este anillo desapareció hace 28 años, con mi esposa, con Isabela. El salón completo estaba en silencio absoluto ahora. Los invitados miraban boquiabiertos. Alguien había sacado un celular y estaba grabando. Los meseros se habían congelado en sus lugares. Paloma sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. Nada de esto tenía sentido. ¿Su esposa? ¿28 años? Por favor. Dante la miraba con una desesperación que le rompió el corazón a Paloma. Por favor, necesito hablar contigo. Necesito saber de dónde salió este anillo. Necesito. Su voz se quebró completamente. Este hombre poderoso, este magnate que comandaba imperios, estaba llorando como un niño perdido en medio de su propia boda lujosa. Sí, está bien. Paloma apenas podía hablar, la garganta apretada. ¿Podemos hablar? Dante asintió, tratando de recuperar algo de compostura. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró alrededor del salón por primera vez, como si apenas se diera cuenta de dónde estaba. «Vengan conmigo», logró decir, su voz aún temblorosa pero más firme. «Por favor», y sin soltar la mano de Paloma, como si temiera que ella fuera a desaparecer si la dejaba ir. Dante Aguirre la guió fuera del salón, dejando atrás a 200 invitados murmurando especulaciones y a un novio muy confundido preguntándose qué demonios acababa de pasar en su boda. Paloma caminaba como en un sueño, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. El anillo que había llevado durante 12 años de repente pesaba como una piedra en su dedo. ¿Qué secretos guardaba esa esmeralda? ¿Y por qué tenía el poder de destrozar a un hombre que parecía inquebrantable? Dante la llevó a una sala privada en el segundo piso del hotel. Era un espacio elegante con sillones de piel color crema y ventanas enormes que daban a Paseo de la Reforma. Las luces de la ciudad parpadeaban allá abajo como luciérnagas atrapadas en concreto. Paloma se quedó de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer. Dante caminó hacia la ventana. Le dio la espalda por un momento. Ella podía ver cómo sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda, como si estuviera tratando de armarse de valor. Cuando finalmente se volteó, sus ojos estaban rojos pero más calmados. «Perdóname», dijo con voz ronca. «Perdóname por asustarte allá abajo. Es solo que, cuando vi ese anillo», se pasó una mano por el cabello, desacomodando la perfección. «Hace 28 años que no veía esa joya». Paloma tragó saliva, todavía temblando un poco. «No entiendo, señor. Mi mamá me lo dio, Lucía Herrera. Ella dijo que era de mi verdadera mamá, pero nunca me explicó más». Dante se acercó despacio, como si tuviera miedo de espantarla. «¿Puedo?», extendió la mano.
Paloma dudó solo un segundo antes de quitarse el anillo y entregárselo. Dante lo tomó con una reverencia casi religiosa, lo acercó a la luz y leyó algo grabado en el interior que Paloma nunca había notado. Sus labios se movieron sin sonido, pero ella pudo leer las palabras: de plací, eternos. Lo mandé a hacer en Colombia, susurró Dante, su voz quebrándose de nuevo. Para Isabela, mi esposa, era único. No hay otro igual en el mundo. La esmeralda venía de una mina en Muso, perfecta, sin inclusiones. Y la inscripción la puse yo mismo. Se sentó pesadamente en uno de los sillones, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Paloma se sentó frente a él, el corazón acelerado. ¿Qué le pasó a su esposa, señor? Dante cerró los ojos. Cuando habló, fue como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Hace 28 años, Isabela y yo estábamos en Barcelona, unas vacaciones que nos habíamos prometido. Ella tenía 22 años y estaba embarazada de 7 meses, de nuestra primera hija. Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese día, Isabela tenía cita con un especialista, un ginecólogo que nos habían recomendado allá. Yo tenía una junta de negocios, algo que no podía cancelar, o eso creía yo. Una risa amarga escapó de sus labios. Qué estúpido fui, como si algo pudiera ser más importante que ella. ¿Qué pasó? Nunca llegó a casa. Dante abrió los ojos, y Paloma vio en ellos un abismo de dolor que llevaba casi 3 décadas abierto. La esperé toda la tarde, toda la noche. Llamé a hospitales, a la policía. Al día siguiente, encontraron su bolsa cerca del puerto. Había manchas de sangre, pero de Isabela, nada. Dios mío. Las autoridades españolas concluyeron que había sido víctima de un crimen violento. Dijeron que probablemente la habían arrojado al Mediterráneo. Buscamos durante meses. Contraté buzos, investigadores privados. Ofrecí recompensas millonarias, pero nunca encontramos su cuerpo, ni a nuestro bebé. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Dante ahora, pero él no parecía notarlas. Este anillo estaba entre las cosas que desaparecieron con ella. Isabela nunca se lo quitaba, jamás. Así que cuando te vi ahí, sirviéndome agua, y lo reconocí, sacudió la cabeza. Sentí que Isabela había regresado de entre los muertos para hablarme. Paloma sentía que el aire en la habitación se había vuelto denso, difícil de respirar. La historia de Dante era desgarradora, pero ¿qué tenía que ver con ella? Con Lucía. Señor Aguirre, dijo suavemente, necesito que sepa algo. Lucía, mi mamá adoptiva, era enfermera. Trabajaba en Madrid a finales de los 90. Ella nunca quiso decirme mucho sobre mi origen, solo que me adoptó de una joven que estaba en una situación muy difícil. Dante levantó la vista bruscamente. ¿Madrid? ¿En los 90? Sí. Lucía me crió sola. Nos vinimos a México cuando yo era muy chiquita. Ella siempre fue misteriosa sobre mi pasado. Decía que me lo contaría cuando fuera el momento correcto, pero la voz de Paloma se quebró. Murió de cáncer cuando yo tenía 15. Nunca me dijo nada más. ¿Cuándo naciste? En marzo de 1997. Dante dejó caer el anillo. Cayó al suelo con un tintineo suave, pero ninguno de los dos se movió para recogerlo. El magnate la miraba fijamente, haciendo cálculos en su cabeza que Paloma podía ver reflejados en sus ojos. Isabela desapareció en enero del 97. Susurró. Estaba de 7 meses. Si hubiera sobrevivido, aunque fuera unas semanas más. No. Paloma sacudió la cabeza, el corazón latiendo dolorosamente. No puede ser. Eso sería imposible. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de ella comenzó a despertar. Esas palabras de Lucía en su lecho de muerte. Vienes de una familia importante. El anillo único. Las fechas que coincidían demasiado perfectamente. Dante se puso de pie de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. Necesito saber más. Todo lo que recuerdes sobre tu mamá adoptiva. ¿Dónde trabajaba exactamente? ¿Tenía familia en España? ¿Alguien que pueda...? Murieron todos, interrumpió Paloma. Lucía era hija única. Sus papás murieron antes de que yo naciera. Por eso nos vinimos a México, para estar cerca de unos primos lejanos que tenía acá, pero perdimos contacto con ellos hace años.
Tiene que haber registros, documentos, algo. Señor Aguirre. Paloma se puso de pie también, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Sé que está sufriendo, y lo lamento muchísimo, pero no puede aferrarse a una esperanza solo porque las fechas coinciden. Tiene que ser una coincidencia terrible. ¿Coincidencia? Dante la miró con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Este anillo es una prueba de que algo pasó. Tu mamá adoptiva lo tenía. Un anillo único que desapareció con mi esposa en Barcelona. ¿Cómo llegó a Madrid? ¿Cómo llegó a las manos de una enfermera que adoptó a un bebé justo cuando Isabela estaba embarazada? No tenía respuestas. Paloma sentía que su cabeza iba a explotar. Mira. Dante se obligó a respirar profundo, a calmarse. Sé que esto es muchísimo para procesar. Créeme, lo entiendo. Pero necesito pedirte algo. Necesito investigar esto. Contrataré a los mejores investigadores privados de México y España. Revisaremos cada documento, cada registro hospitalario. Hablaremos con cada persona que conoció a Lucía Herrera. ¿Y si no encuentra nada?, preguntó Paloma en voz baja. ¿Y si solo es una coincidencia cruel? Dante recogió el anillo del suelo y lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo como si fuera un pedazo de su corazón perdido. Entonces al menos sabré que lo intenté. He vivido 28 años sin respuestas. Paloma, 28 años preguntándome qué le pasó a la mujer que amaba, a mi hija que nunca nació. Si hay aunque sea una posibilidad microscópica de descubrir la verdad. Necesito intentarlo. Por ella. Por Isabela. Paloma lo miró realmente por primera vez. Vio más allá del traje caro, de la mansión que seguramente tenía, de los miles de millones en el banco. Vio a un hombre destrozado que había pasado casi 3 décadas buscando pedazos de una mujer que amó y perdió, y algo en su pecho se ablandó. Está bien, dijo finalmente. Investigue, pregunte lo que necesite. Yo también quiero saber la verdad, sobre quién era mi verdadera mamá, sobre de dónde vengo. El alivio en el rostro de Dante fue tan intenso que Paloma pensó que iba a llorar de nuevo. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para mí. Le devolvió el anillo, colocándolo suavemente en la palma de su mano. Guárdalo bien. Es más que una joya, es una llave, y vamos a descubrir qué puerta abre. 3 días después, Paloma se encontró haciendo algo que jamás imaginó. Entrando a la mansión de Dante Aguirre en Bosques de las Lomas. No era una casa. Era un palacio moderno de 3 pisos con ventanales que iban del piso al techo, jardines que parecían sacados de una revista europea, y una fuente en la entrada que probablemente costaba más que todo lo que Paloma ganaría en 10 vidas. Pasa, por favor. Dante la recibió en la puerta personalmente, vestido casual con jeans y una camisa blanca. Se veía más joven así, menos intimidante. Te preparé la habitación de invitados en el 2º piso. Tiene baño privado y vista al jardín. Paloma cargaba una mochila raída con todas sus pertenencias. No era mucho. Ropa para 3 días, un cepillo de dientes, una foto vieja de Lucía. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una bolsa. Señor Aguirre, de verdad no necesito quedarme aquí, dijo por 10ª vez. Puedo venir en las mañanas para las reuniones con los investigadores y... Dante la corrigió con una sonrisa suave. Y si necesitas quedarte. Los investigadores van a trabajar las 24 horas. Van a necesitar hacerte preguntas a cualquier hora. Verificar información, mostrar documentos. Además, vaciló. Si hay aunque sea una posibilidad de que seas mi hija, no voy a permitir que sigas viviendo en un cuarto compartido en La Guerrero. Paloma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nadie la había cuidado así desde que murió Lucía. Gracias, susurró. La habitación que le asignó era más grande que el departamento completo donde había crecido. Una cama king size, con sábanas blancas mullidas, un escritorio de madera oscura, un sillón junto a la ventana. El baño tenía una tina enorme y productos de baño que olían a lavanda. Paloma dejó caer su mochila y se sentó en la cama, sintiendo que en cualquier momento iba a despertar de este sueño extraño. Esa tarde llegaron los investigadores. Ricardo Solís era un hombre de unos 60 años, calvo y con unos lentes gruesos que le daban aspecto de búho sabio. Había sido detective de la Interpol
antes de retirarse y abrir su propia agencia. Su socio, Fernando Campos, era más joven, tal vez 40, con el ceño permanentemente fruncido de alguien que ha visto demasiadas cosas horribles. «Señorita Herrera», dijo Ricardo, abriendo una laptop en el comedor donde se habían reunido. «Vamos a necesitar que nos cuente todo lo que recuerde sobre Lucía, todo, por más insignificante que parezca». Y así Paloma pasó las siguientes 3 horas relatando su vida, cómo Lucía siempre preparaba chilaquiles los domingos, cómo trabajaba turnos dobles en el hospital pero nunca faltaba a las juntas escolares, cómo cantaba canciones españolas cuando estaba triste, cómo se puso tan flaca al final que Paloma podía contar sus costillas. Fernando tomaba notas en una libreta, su pluma moviéndose rápido. ¿Lucía alguna vez mencionó el nombre de Isabela? ¿O Barcelona? No, nunca. ¿Hablaba de su tiempo en España? Muy poco. Decía que había dejado esa vida atrás cuando vino a México, que este era su hogar ahora. Ricardo intercambió una mirada con Fernando. Interesante. Suena a alguien huyendo de algo. Dante, que había estado escuchando en silencio desde su silla, se inclinó hacia adelante. ¿Ya tienen algo de España? Estamos en eso, respondió Fernando. Nuestro contacto en Madrid está revisando registros de hospitales públicos de 1996 y 1997. El problema es que muchos archivos de esa época están en papel, mal organizados o directamente perdidos. Ofrezcan más dinero, lo que sea necesario. No es cuestión de dinero, señor Aguirre. Es cuestión de burocracia europea y archivos que nadie digitalizó. Paloma vio la frustración en el rostro de Dante, un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema, enfrentándose a obstáculos que el dinero no podía mover. «Hay algo más», dijo Ricardo, sacando unas fotografías de su maletín. «Encontramos a 2 ex compañeras de trabajo de Lucía Herrera del Hospital General donde trabajó aquí en México. Están jubiladas. Una de ellas, la señora Marta Jiménez, recuerda cuando Lucía llegó de España. Le pasó una foto a Paloma. Era una mujer mayor, de pelo completamente blanco, sonriendo a la cámara. ¿Qué dijo? Que Lucía apareció de la nada en 1997 con un bebé. Dijo que era suyo, pero Marta nunca le creyó del todo. Lucía nunca había mencionado estar embarazada en las cartas que se mandaban, y de repente, ¡pum!, tenía una hija. El corazón de Paloma comenzó a latir más rápido. Hablamos con ella ayer, continuó Fernando. Dijo que Lucía estaba muy asustada esos primeros meses, paranoica. Revisaba 2 veces que la puerta estuviera cerrada con llave. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, como si tuviera miedo de que alguien fuera a buscarla. Le preguntó por qué. Dante se había puesto pálido. Lo intentó. Lucía solo decía que estaba protegiéndote. Ricardo miró a Paloma. Que alguien te había hecho daño a tu mamá biológica y que tenía que mantenerte a salvo. Paloma sintió que el mundo se inclinaba. Las palabras de Lucía en su lecho de muerte cobraban un nuevo significado aterrador. Vienes de una familia importante. ¿De qué te estaba protegiendo? Susurró. Nadie tenía respuesta durante la siguiente semana. La mansión de Dante se convirtió en un centro de operaciones. Investigadores entraban y salían a todas horas. Llamadas a España a medianoche. Videoconferencias con contactos en Barcelona. Paloma y Dante esperaban juntos, tomando café tras café, compartiendo silencios que ya no eran incómodos. Una noche, Paloma lo encontró en su estudio, mirando fotografías viejas. Se acercó despacio. ¿Es ella? Dante asintió, mostrándole una foto descolorida. Una chica joven, de tal vez 22 años. Sonreía a la cámara. Tenía pelo oscuro largo, ojos verdes brillantes y una cobiña en el mentón cuando sonreía. Isabela. 2 semanas antes de irnos a Barcelona, Paloma estudió la foto intensamente, buscando algo de sí misma en esa desconocida. Los ojos tal vez, la forma de la nariz. Era hermosa. Lo era. Dante tocó la foto con ternura. Y buena, tan buena, Paloma. Trabajaba como voluntaria en un orfanato los fines de semana. Quería ser maestra. Decía que cuando naciera nuestra hija, iba a leerle un cuento todas las noches antes de dormir. ¿Cómo se conocieron? Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Dante. En una farmacia, así de tonto. Yo estaba comprando aspirinas. Ella compraba vitaminas. Chocamos en el pasillo y tiré todos sus productos.
Me disculpé como idiota. Ella se rió, y esa risa sacudió la cabeza. Me enamoré ahí mismo. Suena a película. Se sintió como los mejores 4 años de mi vida, y luego cerró los ojos. Luego todo se acabó en un segundo. Al 10º día, Ricardo Solís entró corriendo al estudio donde Paloma y Dante estaban revisando documentos. Lo encontramos, jadeó. El hospital en Madrid, Hospital Universitario La Paz. Una mujer no identificada fue ingresada en urgencias el 12 de enero de 1997. Dio a luz a una niña sana. La madre murió 3 días después de hemorragia interna. Dante se puso de pie tan rápido que su silla cayó. ¿Cuándo murió Isabela? Oficialmente, la declararon desaparecida y presumiblemente muerta en enero del 97. Nunca hubo cuerpo, así que no hay fecha exacta. Dios mío, hay más. Ricardo puso un papel sobre el escritorio. La enfermera de turno esa noche era Lucía Herrera. Y 2 semanas después, registró una adopción informal de una bebé. La registró bajo su nombre como madre biológica. Se vino a México un mes más tarde. El silencio en la habitación era tan denso que Paloma podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. ¿Qué significa todo esto?, susurró. Fernando entró detrás de Ricardo, cargando más documentos. Significa que necesitamos hacerles una prueba de ADN. Ahora, el laboratorio estaba en la Colonia del Valle, en un edificio discreto de 3 pisos que no llamaba la atención. Dante había contratado al mejor genetista forense del país, el Dr. Arturo Mendoza, un hombre serio de unos 50 años que lo recibió en su consultorio privado. El proceso es simple, explicó mientras preparaba los hisopos. Tomo muestras de ambos. Las analizamos, y en 3 días tendremos resultados definitivos. 3 días, 72 horas para confirmar o destruir una posibilidad que había crecido en el corazón de Paloma como una enredadera, envolviéndose alrededor de cada pensamiento. Dante fue primero. Abrió la boca mientras el doctor pasaba el hisopo por el interior de su mejilla. Paloma observó cómo sus manos temblaban ligeramente. Este hombre poderoso que comandaba imperios estaba aterrado de una simple prueba de ADN. Tu turno, dijo el doctor. Volteando hacia ella, Paloma se acercó, el corazón martilleando contra sus costillas. El hisopo era frío y extraño contra su boca. En ese pedazo de algodón estaba toda la verdad. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Si el amor que había sentido de Lucía era real o construido sobre una mentira necesaria. Listo. El doctor guardó las muestras en tubos etiquetados. Los llamaré en cuanto tenga los resultados. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. Dante conducía su Mercedes negro con la mirada fija en el tráfico de insurgentes. Paloma miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar sin realmente verla. ¿Tienes miedo?, preguntó Dante de repente. Estoy aterrada. Yo también. Paloma lo miró. Había algo reconfortante en su honestidad. ¿Y si no soy tu hija? ¿Qué pasa entonces? Dante apretó el volante con más fuerza. Entonces seguiré buscando respuestas, porque ese anillo vino de algún lado. Tu historia está conectada con la de Isabela de alguna forma. Lo sé, pero ya no será lo mismo. No, admitió él. No será lo mismo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Paloma. Se quedaba despierta hasta tarde, caminando por los jardines de la mansión, tratando de imaginar cómo se sentiría si el resultado era positivo. ¿Qué significaba ser hija de un multimillonario? ¿Cómo cambiaba eso quién era ella? Y más aterrador aún, ¿qué pasaría con la memoria de Lucía si todo esto era verdad? Si la habían robado de alguna manera, ¿convertía eso a Lucía en villana? No, su corazón se rebelaba contra esa idea. Lucía la había amado, la había criado con sacrificio y cariño. Cualquiera que fueran las circunstancias de su adopción, ese amor había sido real. Dante tampoco dormía bien. Paloma lo escuchaba caminando por la casa a las 3 de la mañana. Una noche bajó y lo encontró en la sala, mirando más fotos de Isabela. No puedo dejar de pensar en ella, dijo cuando notó a Paloma, en lo asustada que debió estar, embarazada, sola, quién sabe dónde, si sobrevivió lo suficiente para dar a luz. ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? Paloma se sentó a su lado en el sofá. Tal vez pensó en ti, en el bebé, en el amor, o tal vez me maldijo por no haber estado ahí para protegerla. Dante,
No puedes torturarte con «y sí». No es justo. Él la miró con ojos cansados. ¿Sabes lo que es vivir 28 años sin saber? Es como tener una herida que nunca cierra. Cada día te despiertas y recuerdas que perdiste algo, pero no sabes exactamente qué. El no saber es peor que cualquier verdad, por horrible que sea. Pronto sabremos. Pronto, repitió él, como una oración. El tercer día llegó finalmente. El teléfono de Dante sonó a las 2 de la tarde. El nombre del Dr. Mendoza parpadeó en la pantalla. Paloma estaba en el jardín cuando lo vio salir corriendo de la casa, el celular pegado a la oreja. Su expresión era imposible de leer. Esperanza, miedo, ambas. Colgó y caminó lentamente hacia ella. Cada paso parecía costarle un esfuerzo tremendo. «Tenemos que ir al laboratorio», dijo con voz ronca. «El doctor quiere darnos los resultados en persona». El trayecto al laboratorio fue tortuoso. El tráfico estaba pesado. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Ninguno de los dos habló. ¿Qué podían decir? Toda su relación, toda su posible conexión, pendía de un hilo de ADN, el Dr. Mendoza los esperaba en su consultorio, con un sobre manila sobre el escritorio. «Siéntense, por favor». Paloma sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Se dejó caer en la silla. Dante se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Antes de abrir esto», comenzó el doctor, «quiero que sepan que las pruebas fueron exhaustivas. Corrimos el análisis 3 veces para estar absolutamente seguros. No hay margen de error. Por favor, doctor». La voz de Dante se quebró. «Necesito saber, el Dr. Mendoza abrió el sobre y sacó varios papeles llenos de números y gráficas que Paloma no entendía. Pero entonces el doctor sonrió. Una sonrisa pequeña, profesional, pero genuina. «La probabilidad de paternidad es del 99,99%, señor Aguirre. Señorita Herrera, ustedes son padre e hija». El mundo dejó de girar. Paloma escuchó un sonido extraño y se dio cuenta de que venía de ella misma. Un sollozo ahogado. Mitad risa, mitad llanto. Volteó hacia Dante y lo vio con lágrimas rodando por sus mejillas, la boca abierta en un «oh» silencioso de pura incredulidad. «¿Estás seguro?», logró preguntar Dante. «¿Completamente seguro?». «Absolutamente. Los marcadores genéticos son inequívocos. Paloma es su hija biológica». Y entonces Dante hizo algo que Paloma nunca olvidaría. Se volteó hacia ella, la tomó en sus brazos y lloró. Lloró como alguien que había cargado un peso de 28 años y finalmente podía dejarlo caer. Lloró por Isabela, por los años perdidos, por el milagro imposible de tener a su hija de vuelta. Y Paloma lloró con él, por Lucía, por Isabela, por el padre que nunca conoció, por la niña que fue y la mujer que podría ser ahora. «Mi niña», susurraba Dante una y otra vez. «Mi pequeña, te encontré. Finalmente te encontré». No supo cuánto tiempo estuvieron así. El Dr. Mendoza salió discretamente, dejándolos solos con su dolor y su alegría entrelazados. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban exhaustos, con los ojos hinchados y las emociones en carne viva. «Perdóname», dijo Dante, tomando su rostro entre sus manos. «Perdóname por no haber estado ahí cuando naciste, por no haber protegido a tu mamá, por todos los años que perdimos. No fue tu culpa». Paloma apenas podía hablar. «Tú no sabías, no podías saber. Voy a compensártelo todo, te lo prometo. No necesito tu dinero, Dante. Solo necesito que estés aquí. Ahora, estaré aquí», juró él. «Siempre. Ya nunca te voy a dejar sola». Esa noche, Dante organizó una cena familiar en la mansión. Sus padres, los abuelos de Paloma, llegaron primero. Elena y Roberto Aguirre eran mayores, de casi 80 años, pero sus ojos brillaron con lágrimas cuando Dante les explicó todo. «Nuestra nieta». Elena tomó las manos de Paloma entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «Pensamos que nunca te conoceríamos». «Tienes los ojos de Isabela», dijo Roberto con voz quebrada. «Exactamente iguales». Luego llegaron tíos, primos, amigos de la familia. La mansión se llenó de voces, risas, lágrimas. Gente que Paloma no conocía, la abrazaba, le decían «bienvenida a casa».
La miraban como si fuera un milagro, y tal vez lo era. Paloma se sentó a la mesa rodeada de toda esta gente, su familia, y sintió algo que no había experimentado desde que murió Lucía: pertenencia. Ya no estaba sola en el mundo. Tenía raíces, tenía historia, tenía un padre que la miraba como si fuera lo más precioso del universo. Pero en medio de la celebración, Ricardo Solís se acercó a Dante y le susurró algo al oído. La expresión de Dante cambió inmediatamente. La alegría se evaporó, reemplazada por algo oscuro y peligroso. «¿Qué pasa?», preguntó Paloma. Dante la miró, y en sus ojos había una furia que ella nunca había visto. «Encontramos quién secuestró a tu mamá. ¿Y por qué?». El nombre que pronunció Ricardo hizo que todo el aire saliera de la habitación. Octavio Ruiz. La celebración se detuvo en seco. Los invitados notaron el cambio de atmósfera y poco a poco comenzaron a despedirse, murmurando disculpas y dejando a la familia a solas. En media hora, la mansión que había estado llena de vida quedó en silencio. Paloma, Dante, Ricardo y Fernando se encerraron en el estudio. Elena y Roberto insistieron en quedarse también. «Necesitamos saber qué le pasó a nuestra nuera», dijo Elena con firmeza. «Nos merecemos la verdad después de tanto tiempo». Ricardo conectó su laptop a la pantalla grande en la pared. Aparecieron documentos escaneados, fotografías borrosas, reportes policiales antiguos. Octavio Ruiz comenzó, haciendo clic en una foto. 62 años, empresario farmacéutico. En los 90 era dueño de Laboratorios Ruiz, una empresa mediana que producía medicamentos genéricos. La foto mostraba a un hombre de aspecto distinguido, pelo plateado perfectamente peinado, traje caro. Sonreía a la cámara con seguridad. Parecía cualquier otro empresario exitoso. «Lo conozco», dijo Dante con voz tensa. «O lo conocía. En 1995 lo denuncié ante las autoridades españolas por fraude masivo. Sus laboratorios estaban produciendo medicamentos con ingredientes adulterados. Gente murió por sus productos falsificados». «¿Qué pasó con él?», preguntó Paloma. «Mi denuncia, respaldada con evidencia que recopilé durante meses, destruyó su imperio», continuó Dante. «Las autoridades cerraron sus laboratorios, perdió contratos millonarios, su reputación quedó hecha pedazos. Lo arrestaron pero salió bajo fianza. Su caso legal se alargó años». Fernando avanzó a la siguiente diapositiva. Más documentos, esta vez con fechas destacadas. «Aquí es donde se pone interesante. Octavio Ruiz desapareció del radar público después de perder su empresa. Oficialmente se declaró en bancarrota, pero nuestros contactos en España encontraron transferencias bancarias a cuentas offshore, millones de euros que nunca reportó. Se escondió su dinero», dijo Roberto. «Exacto, y usó ese dinero para algo muy específico». Ricardo hizo clic de nuevo. Apareció una línea de tiempo. El 8 de enero de 1997, 4 días antes de que Isabela desapareciera, cámaras de seguridad del hotel donde se hospedaban ustedes en Barcelona captaron esto. Un video granulado comenzó a reproducirse. Paloma vio a 2 hombres con gorras y chamarra oscuras parados afuera de un edificio elegante. Uno de ellos fumaba. El otro revisaba su reloj constantemente. Estos hombres fueron identificados como Marcos Vidal y Javier Soto. Ambos tenían antecedentes criminales. Ambos trabajaron como seguridad para Octavio Ruiz en los 80. El estómago de Paloma se retorció. Siguieron a Isabela durante 3 días, continuó Ricardo. Tenemos videos de ellos en diferentes ubicaciones cerca de su hotel. El 12 de enero, el día que ella desapareció, las cámaras los captaron siguiendo el taxi que ella tomó para ir a su cita médica. Dios mío. Elena se llevó una mano a la boca. Fernando tomó el control. Más documentos aparecieron en pantalla. Encontramos registros bancarios que muestran que Octavio Ruiz pagó $50,000 a una cuenta vinculada a Vidal 2 semanas antes del secuestro. Otros 30,000 a una cuenta de Soto. ¿Por qué? La voz de Paloma salió apenas como un susurro. ¿Por qué haría eso? Dante cerró los ojos, las manos apretadas en puños. Venganza. Destruí su vida profesional. Él quiso destruir la mía de la forma más cruel posible. Hay más, dijo Ricardo suavemente. Encontramos a alguien que estuvo ahí, alguien que vio lo que pasó. La siguiente imagen mostró a un hombre demacrado en una cama de hospital, conectado a tubos y monitores. Marcos Vidal. Está muriendo de cáncer terminal en un hospital en Málaga,
Cuando nuestro contacto lo presionó, confesó todo. Está grabado. ¿Quieren escucharlo? Dante asintió, aunque su rostro estaba pálido. Paloma tomó su mano instintivamente. Él se aferró a ella como a un salvavidas. Ricardo reprodujo el audio. La voz que salió de las bocinas era débil, rasposa, interrumpida por tos. Ruiz nos pagó para asustarla. Eso fue lo que dijo al principio. Solo asustarla. Hacerle ver que Aguirre no podía protegerla. Pero cuando la tuvimos, Ruiz cambió de planes. Dijo que la mantuviéramos escondida, que Aguirre tenía que sufrir no sabiendo, que eso era peor que matarla. Paloma sintió náuseas. Dante estaba temblando a su lado. La voz continuó. La llevamos a un almacén en las afueras de Barcelona. Estaba embarazada, asustada. Lloraba todo el tiempo. Rogaba que la dejáramos llamar a su esposo. Pero Ruiz dijo que no. Pasaron semanas. Ella se puso mal, muy mal, y entonces empezó el trabajo de parto. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Roberto la abrazó. Entramos en pánico. No queríamos una muerte que nos vinculara al crimen. Ruiz tampoco. Así que la llevamos a Madrid, lejos de Barcelona, donde la estaban buscando. La dejamos en la entrada de un hospital público. Estaba sangrando mucho. No pensamos que sobreviviría, pero al menos no sería nuestra culpa directa. La grabación se detuvo. El silencio en el estudio era denso, asfixiante. Después de eso, dijo Fernando con voz neutral, profesional, perdemos el rastro de Isabela hasta los registros del Hospital Universitario La Paz que ya conocen. Llegó inconsciente, sin identificación. Dio a luz a Paloma. 3 días después murió de hemorragia interna que los médicos no pudieron detener a tiempo. ¿Y Lucía?, preguntó Paloma, la voz quebrándose. ¿Cómo entra ella en todo esto? Ricardo mostró más documentos. Lucía Herrera era la enfermera de turno esa madrugada. Según testimonios de sus compañeras, Lucía había perdido un bebé en un aborto espontáneo apenas 2 meses antes. Estaba devastada. Cuando llegó Isabela, se hizo cargo de ella personalmente. Estuvo presente en el parto, y cuando Isabela despertó brevemente antes de morir, pasó esto. Apareció un reporte médico escrito a mano, casi ilegible. Ricardo lo leyó en voz alta. Paciente desconocida. Despertó por breves momentos. Delirio severo. Entregó anillo a enfermera Herrera. Señaló a recién nacida. Palabras. Proteger. Mi niña. Peligro. Paciente falleció 20 minutos después por fallo cardiovascular secundario a hemorragia. Lucía tomó una decisión. Continuó Ricardo. Probablemente la decisión más difícil de su vida. Registró a Paloma como su hija biológica. Nadie lo cuestionó porque no había manera de identificar a la madre verdadera. Y 2 semanas después, huyó a México con la bebé. Me estaba protegiendo, susurró Paloma, las lágrimas corriendo libremente. De Octavio Ruiz, de quien hubiera lastimado a mi mamá. Exactamente. Lucía sabía que algo terrible había pasado. No tenía detalles, pero era suficientemente lista para darse cuenta de que esa mujer había sido víctima de algo horrible. Y tenía razón al estar asustada. Si Ruiz hubiera sabido que el bebé sobrevivió, la hubiera matado. Terminó Dante con voz muerta. Como mató a Isabela. Fernando carraspeó. Hay algo más que necesitan saber. Octavio Ruiz nunca fue procesado por el secuestro, porque nunca hubo evidencia directa. Los videos de seguridad no fueron suficientes en su momento. Las transferencias bancarias se perdieron en el laberinto de cuentas offshore. Vidal y Soto desaparecieron, sin cuerpo, sin testigos, sin pruebas. El caso de Isabela se cerró como desaparición sin resolver. ¿Y ahora?, preguntó Dante. Con la confesión de Vidal, ahora tenemos evidencia, testimonios, documentos, ADN que prueba que Paloma es hija de Isabela y que nació exactamente cuando Vidal dice. Es suficiente para reabrir el caso y finalmente procesar a Ruiz. ¿Dónde está? La voz de Dante era peligrosamente tranquila. Vive en Marbella, en una mansión frente al mar. Ha reconstruido su fortuna discretamente a través de inversiones. Técnicamente limpio a ojos de la ley. Hasta ahora, dijo Dante, poniéndose de pie. Quiero que presentes toda esta evidencia ante las autoridades españolas y mexicanas. Quiero que lo arresten. Quiero que pague por lo que hizo. Ricardo asintió. Ya estamos en eso. Pero necesitas saber algo, Dante.
Ruiz tiene recursos, conexiones, abogados caros. Va a pelear esto con todo lo que tiene. Que pelee. Tengo 28 años de furia esperando salir. Paloma se puso de pie también, mirando a su padre. Yo quiero testificar. Cuando llegue el momento, quiero que sepa que su plan falló, que sobreviví, que mi mamá me protegió hasta su último aliento. Dante la miró con orgullo. Entonces lo haremos juntos. Por Isabela, por Lucía, por todas las vidas que Octavio Ruiz destruyó. Las autoridades españolas recibieron la evidencia con sorpresa y escepticismo al principio, pero la confesión grabada de Marcos Vidal en su lecho de muerte era imposible de ignorar. Una semana después de que Ricardo presentara el caso, la Interpol emitió una orden de investigación contra Octavio Ruiz. Dante recibió la noticia en su oficina. Con Paloma sentada frente a él, Ricardo había llamado desde Madrid con actualizaciones. La policía española va a interrogarlo mañana, dijo Dante después de colgar. No pueden arrestarlo todavía sin más evidencia, pero es un comienzo. ¿Crees que confiese?, preguntó Paloma. Los hombres como Octavio Ruiz nunca confiesan. Van a negar todo, contratar al mejor abogado que el dinero pueda comprar y pelear cada acusación. Dante tenía razón. 2 días después, los abogados de Ruiz emitieron un comunicado negando cualquier vinculación con el secuestro de Isabela Aguirre. Llamaron a la confesión de Vidal, los delirios de un hombre moribundo buscando atención, y amenazaron con demandar por difamación a quien publicara las acusaciones. Pero la maquinaria legal ya estaba en movimiento. Fernando consiguió más evidencia, registros telefónicos antiguos que mostraban llamadas entre Ruiz y Vidal en las semanas previas al secuestro, testimonios de ex empleados de Laboratorios Ruiz que recordaban comentarios amenazantes que Octavio hacía sobre Dante, un sobre con fotos de Isabela encontrado en un almacén abandonado que había sido propiedad de Ruiz, pieza por pieza. El caso se construía, pero entonces las cosas se pusieron peligrosas. Paloma estaba saliendo de una cafetería en Polanco una tarde, cuando notó una camioneta negra con vidrios polarizados siguiéndola. Al principio pensó que era paranoia, pero cuando dio vuelta en una esquina, la camioneta también viró. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sacó su celular y marcó a Dante con manos temblorosas. «Hay alguien siguiéndome», susurró. «¿Dónde estás?» La voz de Dante se puso tensa inmediatamente. En la esquina de Horacio y Homero, voy caminando hacia... La camioneta aceleró de repente. Paloma gritó y comenzó a correr. La camioneta subió a la banqueta, bloqueándole el paso. 2 hombres con pasamontañas saltaron de ella. «¡Ayuda!», gritó Paloma. Pero las calles estaban extrañamente vacías. Uno de los hombres la alcanzó y la jaló del brazo brutalmente. Paloma pateó, arañó, gritó con toda su fuerza. El teléfono cayó al pavimento. «¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Deja de pelear!», gruñó el hombre, intentando arrastrarla hacia la camioneta. Pero entonces otra camioneta, esta blanca con el logo de la compañía de seguridad que Dante había contratado, apareció de la nada. 3 guardias de seguridad saltaron, todos armados. «Suéltala ahora», ordenó uno de ellos, apuntando con su arma. Los secuestradores dudaron solo un segundo antes de soltar a Paloma y correr de regreso a su vehículo. Arrancaron con un chirrido de llantas, perdiéndose en el tráfico antes de que nadie pudiera anotarles las placas. Paloma colapsó en el pavimento, temblando violentamente. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Miguel, se arrodilló junto a ella. «¿Estás herida?» «No». «¿Yo? ¿Cómo?» «Don Dante nos ordenó seguirte discretamente después de que empezó el caso contra Ruiz. Menos mal que estábamos cerca». 20 minutos después, Dante llegó a la escena como un huracán. Paloma nunca lo había visto tan furioso. La revisó de pies a cabeza buscando heridas, y cuando confirmó que estaba bien físicamente, la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «No vuelves a salir sin seguridad», dijo con voz temblorosa. «Nunca. ¿Me oyes?» «Dante, estoy bien. Casi te pierdo», explotó él, separándose para mirarla a los ojos. «Acabo de encontrarte después de 28 años y casi te pierdo de nuevo. No, no voy a permitirlo». De regreso en la mansión, Ricardo y Fernando ya estaban esperándolos con noticias preocupantes. «La camioneta era robada», informó Fernando. «La encontraron abandonada en Naucalpan.
sin huellas, sin evidencia, profesionales. Ruiz, preguntó Dante, aunque ya sabía la respuesta. Lo más probable es su estilo. Intimida, amenaza, hace que la gente se calle. Pues no va a funcionar, dijo Paloma con más valentía de la que sentía. No me voy a callar, no después de saber lo que le hizo a mi mamá. Ricardo la miró con respeto. Necesitamos protección adicional y necesitamos acelerar el proceso legal antes de que Ruiz intente algo peor. Esa noche, Dante contrató a 12 guardias de seguridad más. La mansión se convirtió en una fortaleza. Cámaras en cada esquina, guardias en la entrada, en el perímetro, siguiendo a Paloma a todas partes. Era asfixiante, pero necesario. 3 días después, llegó una carta certificada dirigida a Dante. El remitente era un bufete de abogados en Madrid. Dentro, había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. Señor Aguirre, mi cliente, el señor Octavio Ruiz, lamenta profundamente las falsas acusaciones que se han levantado en su contra. Como muestra de buena voluntad, está dispuesto a ofrecer una compensación económica generosa, a cambio de que retire todas las acusaciones. 10 millones de euros para usted, 5 millones adicionales para la señorita Herrera. Piénselo cuidadosamente. Algunos enemigos son demasiado poderosos para enfrentar. Dante leyó la carta en voz alta, su voz temblando de rabia. Cuando terminó, la rompió en pedazos. ¿Cree que puede comprarme? ¿Comprar el asesinato de mi esposa? Es un intento desesperado, dijo Fernando. Significa que está asustado. La evidencia lo está acorralando. Bien, que sufra, como yo sufrí, como Isabela sufrió. Pero no todo eran malas noticias. Ricardo tenía una actualización importante. Hay alguien que quiere ayudarnos. Una periodista española llamada Mónica Salazar. Trabaja para El País. Lleva años investigando redes de crimen organizado en España. Perdió a su hermana por una organización criminal vinculada a Ruiz hace 10 años. ¿Qué quiere?, preguntó Dante con desconfianza. Exponer la historia, hacer pública toda la evidencia. Ruiz ha operado en las sombras durante décadas, usando su dinero y conexiones para mantenerse intocable. Pero si esto sale a la luz internacionalmente, la presión pública forzará a las autoridades a actuar con más agresividad. ¿Es confiable? Completamente. He investigado su trabajo. Es seria, ética y tiene una audiencia masiva. Si ella publica esto, España y México van a exigir justicia. Dante miró a Paloma. ¿Qué opinas? Creo que mi mamá merece que el mundo sepa lo que le pasó, que Lucía merece que se reconozca su valentía y que Octavio Ruiz merece ser expuesto por el monstruo que es. Entonces habla con ella, le dijo Dante a Ricardo. Arregla una reunión. Mónica Salazar resultó ser una mujer de unos 40 años, delgada, con pelo corto y unos ojos afilados que parecían verlo todo. Llegó a la mansión 2 días después, cargando una laptop y una grabadora. Señor Aguirre, señorita Herrera, dijo, estrechando sus manos firmemente. Lamento lo que han pasado. Sé lo que es perder a alguien por culpa de hombres como Ruiz. Se sentaron en la sala y Mónica les contó su historia. Su hermana menor, Carmen, había sido testigo de un asesinato cometido por sicarios vinculados a Ruiz. La amenazaron, la intimidaron, y cuando no se dio, la asesinaron. Ruiz nunca fue vinculado oficialmente, pero Mónica había dedicado los últimos 10 años a recopilar evidencia contra él. Su caso es la pieza que me faltaba, explicó. Finalmente tengo suficiente para destruirlo. Pero necesito que hablen, que cuenten su historia completa, con nombres, fechas, evidencia. ¿Qué tan rápido puedes publicarlo?, preguntó Dante. 1 semana, tal vez menos si me dan acceso a todos los documentos. Lo tendrás todo, durante los siguientes 5 días. Mónica trabajó incansablemente. Entrevistó a Paloma, a Dante, a los investigadores. Revisó cada documento, cada foto, cada grabación. Verificó cada hecho 3 veces. Y entonces, un domingo por la mañana, el artículo salió publicado en la portada digital de El País con un titular devastador. El magnate y el asesinato. Cómo Octavio Ruiz destruyó una familia por venganza. El artículo era demoledor. Mónica había documentado todo. El fraude original de Ruiz, la denuncia de Dante, el secuestro de Isabela, la confesión de Vidal,
el nacimiento y supervivencia de Paloma. Había fotos, documentos escaneados, líneas de tiempo detalladas. En 24 horas. El artículo había sido compartido millones de veces. Los medios mexicanos lo replicaron. CNN en español hizo un segmento especial. Las redes sociales explotaron con indignación. Y en Marbella, Octavio Ruiz vio cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. La publicación del artículo de Mónica Salazar fue como lanzar una granada en agua tranquila. Las ondas expansivas llegaron a todos lados. En España, manifestantes se reunieron frente a la mansión de Octavio Ruiz en Marbella con pancartas exigiendo justicia. «Asesino», gritaban. «A la cárcel». Los noticieros españoles no hablaban de otra cosa. Políticos que antes habían aceptado donaciones de Ruiz, ahora corrían a distanciarse de él públicamente. En México, el caso se volvió un fenómeno nacional. La historia de Paloma, la huérfana que resultó ser heredera, la hija perdida que encontró a su padre después de casi 3 décadas, capturó el corazón del país. Programas de televisión la invitaban a entrevistas. Ella rechazaba todas, pero eso solo aumentaba el interés público. La presión sobre las autoridades era inmensa. El fiscal general de España acaba de anunciar que van a acelerar la investigación, informó Ricardo una mañana, entrando al comedor donde Paloma y Dante desayunaban. Tienen un equipo especial trabajando en el caso las 24 horas. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Dante. ¿Semanas? Tal vez un mes. Pero va a pasar. Ya no pueden ignorarlo. Y efectivamente, las cosas comenzaron a moverse rápido. Primero llegó la noticia de que Marcos Vidal había muerto en el hospital de Málaga. Pero antes de morir, había firmado una declaración jurada completa frente a un notario, detallando cada aspecto del secuestro: nombres, fechas, lugares, montos pagados. Era evidencia legal válida. Su confesión es suficiente para procesar a Ruiz, explicó Fernando. Y hay más. Encontramos a Javier Soto, el otro secuestrador. Paloma se inclinó hacia adelante. Estaba escondido en Argentina bajo nombre falso, pero después de que salió el artículo, decidió entregarse. Está negociando un acuerdo con el fiscal a cambio de testificar contra Ruiz. Dante sonrió sin humor. Las ratas abandonan el barco. Exactamente. Soto tiene miedo de que Ruiz lo elimine para silenciarlo. Prefiere prisión con sentencia reducida que terminar muerto en una zanja. Durante las siguientes 2 semanas, el caso contra Octavio Ruiz se fortaleció exponencialmente. Los investigadores españoles encontraron el almacén en las afueras de Barcelona donde habían mantenido a Isabela cautiva, aunque había sido abandonado años atrás. Encontraron evidencia forense, manchas de sangre que coincidían con el tipo de sangre de Isabela, fibras de tela que correspondían con la ropa que llevaba el día que desapareció. Un perito contable revisó las finanzas de Ruiz y encontró más transferencias sospechosas. No solo había pagado por el secuestro de Isabela, sino que había financiado otras actividades criminales: tráfico de medicamentos falsificados, sobornos a funcionarios, incluso un posible asesinato en 2003. Este tipo no es solo un vengativo, dijo Fernando, mostrando los documentos. Es el jefe de una organización criminal completa. Han encontrado vínculos con al menos 12 casos, sin resolver en España y Latinoamérica. Mónica tenía razón, murmuró Paloma. Su hermana era solo una de muchas víctimas. El 15 de abril, exactamente 3 semanas después de que saliera el artículo, las autoridades españolas actuaron. Dante recibió la llamada de Ricardo a las 6 de la mañana, hora de México. Lo arrestaron. Están en camino a su mansión ahora mismo. Dante despertó a Paloma inmediatamente. Encendieron la televisión y vieron las noticias en vivo desde España. Helicópteros sobrevolaban la mansión de Ruiz en Marbella. Decenas de patrullas de la Policía Nacional rodeaban la propiedad. Agentes con chalecos antibalas rompieron la puerta principal. Paloma contuvo el aliento mientras las cámaras captaban el momento. Octavio Ruiz salió esposado, vestido con una bata cara, el pelo despeinado. Ya no parecía el magnate distinguido de las fotos. Parecía un anciano asustado y furioso. Gritaba algo a los policías, pero las cámaras estaban demasiado lejos para captar sus palabras. Lo metieron en una patrulla y se lo llevaron mientras los reporteros gritaban preguntas. «Lo logramos», susurró Dante, abrazando a Paloma. «Finalmente lo logramos». Pero el arresto fue solo el comienzo. Los abogados de Ruiz,
un equipo de 5 de los mejores penalistas de Europa. Inmediatamente solicitaron fianza. Argumentaban que su cliente era un hombre de negocios respetable, que no representaba riesgo de fuga, que las acusaciones eran especulativas. El juez les negó la fianza. La evidencia era demasiado sólida. El riesgo de fuga, demasiado alto. Ruiz se quedaría en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo hasta el juicio?, preguntó Paloma a Ricardo por teléfono. En España, estos casos pueden tardar meses, incluso años, pero dada la presión pública y la gravedad de los cargos, están priorizándolo. Calculo que 6 meses, tal vez menos. ¿Y si lo extraditan a México? Ya estamos trabajando en eso. México también tiene jurisdicción porque Isabela era ciudadana mexicana. Si lo extraditamos, el juicio puede ser aquí, donde ustedes pueden testificar más fácilmente. Un mes después del arresto, llegó la noticia que Dante había estado esperando. México había solicitado formalmente la extradición de Octavio Ruiz, España, bajo presión internacional, y queriendo demostrar cooperación en casos de crimen organizado, aceptó. Ruiz iba a ser juzgado en México. La noticia provocó celebración en la mansión de los Aguirre, pero también ansiedad. Ahora el caso estaba en casa. Paloma tendría que enfrentar al hombre que había destruido su familia. Tendría que testificar frente a él, mirarlo a los ojos y contar su historia. Tengo miedo, admitió una noche a Dante mientras cenaban. De verlo, de que sus abogados me hagan preguntas horribles, de no ser suficientemente fuerte. Dante dejó su tenedor y tomó su mano. Eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste una infancia en la pobreza. Perdiste a tu mamá a los 15 y saliste adelante sola. Tienes la sangre de Isabela, y ella era una guerrera. Y tienes mi sangre también. Los Aguirre no nos rendimos. Y si sus abogados logran que salga libre, no va a pasar. Tenemos demasiada evidencia, demasiados testigos, la confesión de Vidal, el testimonio de Soto, los documentos financieros, tu existencia misma es evidencia. El ADN prueba que eres hija de Isabela, y el timeline prueba que naciste exactamente cuando y dónde Vidal dijo que la abandonaron. Es un caso hermético. Entonces, ¿por qué sigo tan asustada? Porque eres humana, y porque enfrentar al monstruo que destruyó tu vida antes de que empezara es aterrador. Pero no vas a estar sola. Yo estaré ahí, los abuelos estarán ahí, toda la familia estará ahí, y millones de personas en México y España están de tu lado. La extradición tomó 2 semanas en procesarse. Octavio Ruiz llegó a México en un vuelo privado custodiado por agentes de la Interpol. Lo llevaron directamente al reclusorio norte, donde permanecería hasta el juicio. Las imágenes de su llegada inundaron las noticias. Ruiz bajó del avión con un traje caro pero arrugado, esposado, flanqueado por agentes armados. Esta vez no gritaba. Mantenía la cabeza alta, desafiante, como si todavía creyera que su dinero y poder lo salvarían. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. El juez asignado era conocido por ser duro con casos de crimen organizado. La fiscalía armó un equipo de 8 abogados dedicados exclusivamente al caso. Va a ser un juicio mediático, advirtió el fiscal principal, un hombre severo llamado Héctor Villalobos, durante una reunión preparatoria. Las cámaras van a estar ahí. Los reporteros van a analizar cada palabra. Ruiz va a traer a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Van a atacar su credibilidad. Van a tratar de hacer quedar mal a Lucía. Van a buscar cualquier inconsistencia en su historia. Estoy lista, dijo Paloma con más convicción de la que sentía. Bien, porque lo que está en juego no es solo justicia para su familia. Hay docenas de otras víctimas de Ruiz esperando que este caso establezca precedente. Si lo condenamos, podemos ir tras toda su red criminal. En las semanas previas al juicio, Paloma se preparó intensamente. Reuniones con los fiscales, revisión de evidencia, ensayos de testimonio, preparación para el contrainterrogatorio. Era agotador mental y emocionalmente, pero cada vez que sentía que no podía más, miraba el anillo de esmeralda que ahora usaba en una cadena alrededor de su cuello, cerca del corazón, y recordaba a Isabela, aterrorizada y sola, entregando ese anillo a Lucía con sus últimas fuerzas. Recordaba a Lucía, arriesgándolo todo para protegerla. Recordaba que no estaba luchando solo por ella, sino por todas las personas que Octavio Ruiz había lastimado. El día antes del juicio,
Paloma visitó el cementerio donde habían trasladado los restos de Lucía a una tumba digna que Dante había comprado. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco. «Mañana empieza, mamá», susurró. «Voy a hacer que se haga justicia. Por ti, por Isabela, por todas nosotras, te lo prometo». El viento sopló suavemente, meciendo las flores que había traído, y Paloma sintió, por un momento, que Lucía estaba ahí con ella, dándole fuerzas para lo que vendría. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba rodeado por cientos de personas, reporteros con cámaras, curiosos, manifestantes con pancartas, policías manteniendo el orden. El caso de Octavio Ruiz se había convertido en el juicio del año. Paloma llegó en una camioneta blindada, escoltada por guardias de seguridad. Llevaba un traje sastre azul marino que Elena había insistido en comprarle. «Tienes que verte fuerte, mija», le había dicho su abuela, «como la mujer que eres». Dante caminaba a su lado, su mano firme en su espalda. Detrás de ellos venían Elena, Roberto y varios tíos y primos, una familia unida enfrentando al monstruo que casi los destruye. La sala del tribunal era enorme, con techos altos y paredes de madera oscura que olían a barniz y a historia, filas de asientos para el público, ya completamente llenos, una sección especial para la prensa, con al menos 30 periodistas tomando notas, y al frente, la mesa de la defensa donde Paloma lo vio y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Octavio Ruiz estaba sentado entre sus 5 abogados, vestido con un traje gris impecable. A pesar de los meses en prisión, se veía bien cuidado, cabello plateado perfectamente peinado, rostro afeitado, postura erguida. Cuando Paloma entró, él volteó y la miró directamente. No había remordimiento en esos ojos, solo frialdad, cálculo, como si ella fuera un problema matemático que resolver. «No lo mires», susurró Dante, guiándola a sus asientos en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. «No le des ese poder». El juez entró, un hombre de unos 60 años, calvo, con una expresión que no revelaba nada, y todos se pusieron de pie. Se presentó como el magistrado Ernesto Domínguez y explicó el procedimiento. «Este es un caso de gran interés público, pero les recuerdo a todos que es un tribunal de justicia, no un circo. Mantendremos orden y decoro en todo momento. Cualquier interrupción resultará en expulsión inmediata». Su mirada barrió la sala, especialmente la sección de prensa, dejando claro que lo decía en serio. «Fiscalía. Puede presentar su caso inicial. Héctor Villalobos, el fiscal principal». Se puso de pie. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia imponente y una voz que llenaba la sala sin necesidad de gritar. «Su señoría, miembros del jurado, estamos aquí para juzgar uno de los crímenes más crueles y calculados en la historia reciente de nuestro país. Octavio Ruiz, motivado por venganza personal, orquestó el secuestro de Isabela Aguirre, una joven de 22 años que estaba embarazada de 7 meses. La mantuvo cautiva durante semanas en condiciones inhumanas. Cuando entró en trabajo de parto, la abandonó en un hospital donde murió 3 días después, pero no antes de dar a luz a su hija, Paloma Herrera, quien está aquí hoy». Todos los ojos se volvieron hacia Paloma. Ella mantuvo la mirada al frente, tratando de respirar normalmente. «La fiscalía presentará evidencia irrefutable», continuó Villalobos. «Confesiones grabadas, testimonios de cómplices, registros financieros que prueban los pagos a los secuestradores, evidencia forense del lugar donde mantuvieron cautiva a la víctima, y el testimonio de la hija que sobrevivió para contar la historia de su madre». Se sentó. Ahora era el turno de la defensa. El abogado principal de Ruiz era un hombre llamado Alejandro Montes, famoso por defender a narcotraficantes y políticos corruptos. Tenía unos 60 años, pelo negro que claramente se teñía y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su señoría, lo que la fiscalía llama evidencia irrefutable, es en realidad una colección de especulaciones, testimonios de criminales buscando reducir sus propias sentencias, y documentos sacados de contexto. Mi cliente, Octavio Ruiz, es un hombre de negocios respetable que ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por un rival empresarial que destruyó su vida décadas atrás. Dante apretó los puños, pero no dijo nada.
La defensa demostrará que no existe ninguna evidencia directa que vincule al señor Ruiz con los supuestos crímenes. Las confesiones vienen de criminales que admitieron haber cometido estos actos, pero que ahora culpan a mi cliente para obtener acuerdos favorables. Es una tragedia lo que le pasó a la señora Aguirre, pero perseguir a un hombre inocente no traerá justicia. El juicio comenzó formalmente. La fiscalía llamó a su primer testigo, Javier Soto, el secuestrador que había aceptado testificar. Entró esposado, escoltado por guardias. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con cicatrices en el rostro y una expresión de alguien que había visto demasiado. Villalobos lo guió a través de su testimonio. Soto describió cómo Ruiz los había contactado a él y a Vidal, cómo les había mostrado fotos de Isabela, cómo les había dado instrucciones específicas: asustarla primero, luego secuestrarla, mantenerla escondida. ¿Por qué les pidió que la secuestraran?, preguntó Villalobos. Dijo que Dante Aguirre le había arruinado la vida, que le había quitado todo, y que ahora él iba a quitarle lo que más amaba, pero no quería matarla rápido. Quería que Aguirre sufriera no sabiendo qué le había pasado. Les pagó por esto, $80,000 en total, 50 para mí, 30 para Marcos. ¿Tiene prueba de estos pagos? Sí, transferencias bancarias. Ya se las entregué a la fiscalía. Montes se levantó para el contrainterrogatorio, su sonrisa afilada como cuchillo. Señor Soto, usted es un criminal confeso, ¿correcto? Sí, ha estado en prisión antes por asalto, robo, secuestro, ¿correcto? Sí, y ahora espera una reducción de sentencia a cambio de testificar contra mi cliente. Sí, pero eso no significa que esté mintiendo. No. Usted tiene todo que ganar culpando a un hombre rico e influyente, su palabra contra la de un empresario respetable. ¿Por qué deberíamos creerle? Porque es la verdad. Ruiz nos contrató, nos pagó y nos dijo exactamente qué hacer. O tal vez usted y su compañero actuaron solos y ahora buscan un chivo expiatorio, sin más preguntas. Los siguientes 2 días fueron un desfile de testigos y evidencia. La fiscalía presentó los registros bancarios que mostraban las transferencias de cuentas offshore de Ruiz a las cuentas de Soto y Vidal. Presentó la confesión grabada de Marcos Vidal antes de morir. Presentó evidencia forense del almacén donde habían mantenido a Isabela. Cada pieza de evidencia era devastadora, pero Montes peleaba cada punto, cuestionaba la autenticidad de los documentos, sugería que Vidal había mentido para recibir atención en su lecho de muerte. Argumentaba que la evidencia forense era circunstancial. Sangre en un almacén no prueba que mi cliente sea responsable. Decía una y otra vez. El 4.º día, llamaron a Dante a testificar. Caminó al estrado con dignidad, pero Paloma podía ver el temblor en sus manos cuando juró decir la verdad. Villalobos lo guió a través de su historia. El viaje a Barcelona, el último día que vio a Isabela, la búsqueda desesperada, los 28 años viviendo con la incertidumbre. ¿Por qué cree que Octavio Ruiz hizo esto?, preguntó Villalobos. Porque lo denuncié por fraude médico. Sus laboratorios estaban produciendo medicamentos falsificados que mataron personas. Yo tenía la obligación moral de exponerlo, y él decidió vengarse destruyendo lo que más amaba. Montes se levantó para el contrainterrogatorio, y Paloma sintió que su estómago se apretaba. Señor Aguirre, usted es un hombre muy rico, ¿verdad? Sí, y poderoso. Influencia en negocios, política, medios. Supongo que sí. Es posible que esté usando esa influencia para fabricar un caso contra mi cliente porque todavía guarda rencor por lo que pasó hace 30 años. No estoy fabricando nada. La evidencia habla por sí misma. ¿Pero admite que tiene un sesgo contra el señor Ruiz? Admito que quiero justicia para mi esposa. Justicia o venganza. Objeción, gritó Villalobos. Está hostigando al testigo. Sostenida, dijo el juez. Abogado Montes, modere su tono. Pero el daño estaba hecho. Montes había plantado la semilla de duda. ¿Era este caso sobre justicia o sobre un hombre rico buscando venganza? Esa noche, de regreso en la mansión, Paloma encontró a Dante en su estudio, mirando al vacío. ¿Crees que el jurado me creyó?, preguntó sin voltear. Por supuesto que te creyeron. Dijiste la verdad. Montes es bueno, muy bueno. Está construyendo una narrativa donde yo soy el villano y Ruiz es la víctima. Y mañana testifico yo, terminó Paloma.
y voy a asegurarme de que sepan exactamente quién es el villano real. Paloma no durmió la noche anterior a su testimonio. Se quedó despierta mirando el techo, ensayando mentalmente cada palabra que diría. A las 5 de la mañana se rindió y bajó a la cocina. Dante ya estaba ahí, tomando café. «No pudiste dormir tampoco», dijo ella. «No, sigo pensando en todo lo que Montes va a tratar de hacerte. Va a atacarte, Paloma. Va a intentar hacerte quedar como mentirosa, como oportunista buscando dinero. Va a hacer preguntas sobre Lucía. Va a sugerir que ella te robó, que te mintió. Lo sé. Estoy preparada». «¿De verdad?» Paloma se sirvió café y se sentó frente a él. «Tengo que estarlo, porque si me derrumbo ahí arriba, Ruiz gana, y no puedo permitir eso». A las 9 de la mañana entraron al tribunal. La sala estaba aún más llena que los días anteriores. Todos querían ver el momento en que la hija perdida enfrentaría al hombre que había destruido su familia. «La fiscalía llama a Paloma Herrera al estrado», anunció Villalobos. Paloma se puso de pie con piernas temblorosas. El camino hacia el estrado parecía infinitamente largo. Sentía los ojos de todos sobre ella, y especialmente los ojos fríos de Octavio Ruiz, siguiendo cada uno de sus movimientos. Juró decir la verdad con mano firme sobre la Biblia. Se sentó, respiró profundo. Villalobos comenzó con preguntas suaves, estableciendo quién era ella, cómo había crecido, qué recordaba de Lucía. «Cuéntenos sobre el anillo», dijo finalmente. Paloma tocó la cadena alrededor de su cuello donde ahora colgaba el anillo de esmeralda. «Lucía me lo dio 3 días antes de morir. Estaba muy débil. Apenas podía hablar. Me dijo que mi verdadera mamá le había pedido que me lo diera, que yo venía de una familia importante, que nunca lo olvidara. Fueron prácticamente sus últimas palabras. Tenía idea de qué significaba. No, durante 12 años lo usé sin entender. Era solo un recuerdo de ella. Hasta aquella noche en el Hotel Presidente cuando mi papá lo vio y reconoció, su voz se quebró ligeramente. Villalobos le dio un momento para recuperarse. ¿Qué sintió cuando descubrió la verdad? Cuando el ADN confirmó que era hija de Dante e Isabela, sentí. Paloma buscó las palabras. Sentí que finalmente tenía sentido. Toda mi vida me había sentido como si faltara algo, como si hubiera un vacío que no sabía cómo llenar. Y de repente entendí por qué. Porque me habían robado mi familia, me habían robado mi historia. ¿Culpa a Lucía Herrera por eso? No, respondió Paloma firmemente. Lucía me salvó, Isabela, mi mamá biológica. Le entregó ese anillo porque sabía que Lucía me protegería. Y lo hizo. Me amó como si fuera suya. Me dio todo lo que tenía. Vivió con miedo de que quien había lastimado a Isabela viniera por mí. Y tenía razón al tener miedo. Miró directamente a Octavio Ruiz cuando dijo eso. Él sostuvo su mirada sin parpadear. Sin más preguntas por ahora. «Su señoría», dijo Villalobos, regresando a su asiento. El juez miró a la defensa. «Abogado Montes, puede proceder con el contrainterrogatorio». Montes se levantó lentamente, acomodándose el saco. Caminó hacia Paloma con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señorita Herrera, o debería decir, señorita Aguirre, ¿ya cambió legalmente su nombre? Todavía es Herrera, en honor a la mujer que me crió. Qué noble. Cuénteme, cuando era niña, ¿era pobre?» «Objeción», saltó Villalobos. «Relevancia. Voy a establecer contexto. Su señoría, proceda, pero llegue al punto rápido. Señorita Herrera, ¿era pobre?» «Sí. Después de que murió Lucía, vivía haciendo trabajos temporales, dormía en cuartos compartidos, apenas tenía para comer, y ahora vive en una mansión en Bosques de las Lomas. Usa ropa de diseñador, tiene guardaespaldas. Bastante conveniente, ¿no? No pedí nada de eso». «No, pero lo aceptó. ¿Cuánto vale la herencia que recibirá cuando el señor Aguirre muera? ¿1.000 millones de pesos?» «Más». «Objeción». Villalobos estaba furioso. «Está sugiriendo que la testigo fabricó todo esto por dinero. Es ultrajante. Estoy estableciendo que tiene motivos financieros para mentir». «Sostenida la objeción», dijo el juez severamente. «Abogado Montes, ya estableció su punto. Continúe». Montes cambió de táctica. «Este anillo que es tan importante para su historia, ¿cómo sabemos que realmente perteneció a Isabela Aguirre? Tiene una inscripción interna.
deploy, eternos. Dante lo mandó a hacer especialmente para ella. Es único. O tal vez Lucía Herrera compró un anillo similar y fabricó toda esta historia para darle a su hija adoptiva una identidad más interesante. Eso es ridículo. ¿Lo es? Usted misma dijo que Lucía era misteriosa sobre su pasado, que nunca explicó de dónde la adoptó. ¿No es posible que toda esta historia sea una fantasía que ella inventó? El ADN no miente, dijo Paloma con voz firme. Soy hija de Dante e Isabela. Eso es un hecho científico. Hablemos de eso. El ADN prueba paternidad, pero no prueba cómo murió su supuesta madre biológica. No prueba que mi cliente tuviera algo que ver. Su cliente ordenó el secuestro. ¿Lo vio usted hacerlo? ¿Tiene evidencia directa? Tengo la confesión de Marcos Vidal, el testimonio de Javier Soto, los registros bancarios. Tiene el testimonio de criminales buscando acuerdos, documentos que podrían falsificarse. Nada concreto. Montes se acercó más, su voz bajando a un tono casi amable que era más aterrador que sus gritos. No es posible, señorita Herrera, que usted sea víctima inocente en todo esto, que su padre biológico, consumido por el dolor y la culpa, haya construido esta narrativa para finalmente tener a alguien a quien culpar, que lo esté siguiendo en esta cruzada porque quiere creer que hay un villano, cuando la realidad es simplemente que cosas horribles a veces pasan sin que nadie sea directamente responsable. No, dijo Paloma, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Isabela fue secuestrada, fue torturada, murió sola y asustada en un hospital, y su cliente es responsable, o tal vez, continuó Montes implacablemente. Isabela Aguirre fue víctima de un crimen aleatorio. Criminales la secuestraron por su cuenta. Su cliente simplemente es un hombre de negocios al que usted y su padre están usando como chivo expiatorio. Eso no es verdad. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Estaba ahí? ¿Vio lo que pasó? No, pero exactamente, no estaba ahí. No vio nada. Todo lo que tiene es lo que otras personas le dijeron. Criminales, investigadores pagados por su padre, periodistas buscando una historia sensacionalista. Paloma sintió el mundo inclinándose. Montes estaba distorsionando todo, haciendo que la verdad pareciera incierta. Y peor aún, veía al jurado. Algunos lo miraban con escepticismo, pero otros parecían estar considerando sus palabras. Sin más preguntas, dijo Montes finalmente, regresando a su asiento con satisfacción visible. Paloma bajó del estrado con piernas temblorosas. Dante la abrazó inmediatamente, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos. «Lo hiciste bien», susurró, pero ambos sabían que no era del todo cierto. Montes había sembrado duda, y en un juicio, la duda era veneno. Los siguientes testigos de la fiscalía intentaron reparar el daño. El Dr. Mendoza explicó el ADN de forma que hasta un niño podría entender. Ricardo Solís presentó la línea de tiempo mostrando cómo todo conectaba perfectamente. Fernando mostró los registros financieros de Ruiz, pero Montes atacaba cada punto, cuestionaba metodologías, sugería errores, planteaba teorías alternativas. Al final del quinto día, cuando el juez suspendió la sesión, Paloma se sentía derrotada. «Tiene a algunos del jurado», le dijo a Dante en el coche de regreso. «Vi sus caras. Están dudando. Todavía falta el argumento final de Villalobos. Él va a unir todo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Ruiz queda libre?» Dante no respondió inmediatamente. Miró por la ventana al tráfico de la ciudad. «Entonces habremos hecho todo lo que pudimos, y al menos el mundo sabrá la verdad. Pero no va a pasar, Paloma. La justicia va a prevalecer». Esa noche, Paloma se quedó despierta pensando en Isabela, en cómo debió sentirse en aquel almacén, embarazada y aterrorizada, sin saber si viviría o moriría, en sus últimos momentos, entregando ese anillo a una extraña con la esperanza de que protegiera a su bebé. «Lo siento, mamá», susurró al vacío de su habitación. «Intenté, realmente intenté», pero una vocecita en su cabeza, que sonaba sorprendentemente como Lucía, respondió: «Todavía no se acaba, mija. Sigue peleando». El sexto día del juicio amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Paloma despertó con un peso en el pecho, sabiendo que este era el día decisivo, los argumentos finales, el veredicto,
En el desayuno, nadie habló mucho. Elena preparó chilaquiles, los favoritos de Paloma, pero ella apenas pudo comer. Dante revisaba su teléfono constantemente, respondiendo mensajes de apoyo que llegaban de todas partes del país. Pase lo que pase hoy, dijo Roberto, rompiendo el silencio. Ya logramos algo importante. El mundo sabe lo que pasó. Isabela no fue olvidada. Pero necesitamos más que eso, respondió Paloma. Necesitamos que Ruiz pague. Llegaron al tribunal a las 8:30. La multitud afuera era aún más grande que los días anteriores. Cámaras de televisión transmitiendo en vivo, manifestantes con pancartas. Justicia para Isabela, decían. Condenen a Ruiz. Dentro de la sala, la tensión era palpable. El jurado entró con expresiones serias. Octavio Ruiz estaba imperturbable, sentado entre sus abogados como si estuviera en una reunión de negocios cualquiera. El juez Domínguez golpeó su mazo. Comenzaremos con los argumentos finales. Fiscalía, tiene la palabra. Héctor Villalobos se levantó. Por un momento solo se quedó ahí, mirando al jurado. Cuando habló, su voz era tranquila pero poderosa. Miembros del jurado, durante estos días han escuchado mucha evidencia, testimonios de criminales, dirá la defensa, documentos que podrían cuestionarse, pero quiero que consideren algo muy simple. ¿Cuántas coincidencias son demasiadas? Caminó frente al jurado, mirando a cada uno a los ojos. Isabela Aguirre desaparece en Barcelona en enero de 1997. Coincidencia número 1. 2 hombres con vínculos a Octavio Ruiz la seguían días antes. Coincidencia número 2. Ruiz transfiere $80,000 a cuentas vinculadas a estos hombres justo antes del secuestro. Coincidencia número 3. Una mujer embarazada sin identificar aparece en un hospital en Madrid exactamente cuando y dónde uno de estos hombres dice que abandonaron a Isabela. Coincidencia número 4. Esta mujer da a luz a una niña y muere. Coincidencia número 5. El ADN prueba que esa niña es hija de Isabela. Y Dante Aguirre se detuvo, dejando que las palabras penetraran. ¿Cuántas coincidencias necesitan antes de que dejen de ser coincidencias y se conviertan en evidencia? La defensa quiere que crean que todo esto es una construcción elaborada, una conspiración contra un hombre inocente. Pero la realidad más simple, la verdad más obvia, es que Octavio Ruiz orquestó el secuestro de Isabela Aguirre por venganza, y ella murió como resultado directo de sus acciones. Mónica Salazar, sentada en la sección de prensa, tomaba notas furiosamente. Paloma vio lágrimas en los ojos de algunos miembros del jurado. Miren a Paloma Herrera, continuó Villalobos señalándola. Ella es la evidencia viviente de este crimen. Su sola existencia prueba que Isabela sobrevivió lo suficiente para dar a luz. Su ADN la vincula directamente a las víctimas. Su historia confirma cada detalle que los testigos han dado. Ella no pidió nada de esto. No buscó fama ni fortuna. Solo quería respuestas sobre de dónde venía. Y lo que encontró fue una verdad terrible. Que el hombre sentado ahí es responsable de la muerte de su madre. Se volteó hacia Octavio Ruiz. Ese hombre destruyó una familia. Privó a un padre de conocer a su hija. Privó a una niña de crecer con sus verdaderos padres. Y lo hizo por ego, por orgullo herido, porque alguien lo hizo responsable de sus crímenes, y él decidió que eso merecía la venganza más cruel imaginable. Caminó de regreso a su mesa. Les pido que hagan justicia, no solo por Isabela, no solo por Paloma y Dante, sino por todas las víctimas de Octavio Ruiz que nunca tuvieron voz. Declárenlo culpable. Demuéstrenle que en México, sin importar cuánto dinero o poder tengas, nadie está por encima de la ley. Se sentó. El silencio en la sala era absoluto. Ahora era el turno de Montes. Se levantó con su sonrisa característica, pero Paloma notó que parecía menos seguro que los días anteriores. La fiscalía les presenta una historia emotiva, comenzó. Triste, ciertamente, pero una buena historia no equivale a evidencia legal sólida. Mi cliente merece ser juzgado por los hechos, no por las emociones. Pero mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. La puerta del tribunal se abrió. Un alguacil entró rápidamente y le susurró algo al juez Domínguez. El juez frunció el ceño, asintió y golpeó su mazo. Abogado Montes, discúlpeme un momento. Tenemos nueva evidencia que acaba de llegar. Murmullos recorrieron la sala.
Montes parecía tan confundido como todos los demás. Ricardo Solís entró al tribunal cargando una laptop y un sobre. Se acercó directamente a Villalobos y le susurró algo. El rostro del fiscal se iluminó. «Su señoría», dijo Villalobos, poniéndose de pie. «La fiscalía solicita permiso para presentar evidencia adicional que acabamos de obtener». «¿De qué naturaleza?» «Video, su señoría, video que muestra directamente la participación del acusado». La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su mazo repetidamente. «Orden, abogado Villalobos. Proceda». Ricardo conectó la laptop a la pantalla grande. Apareció un video granulado con fecha del 5 de enero de 1997. Mostraba una oficina lujosa. Y ahí, sentado detrás de un escritorio, estaba un Octavio Ruiz más joven. Frente a él estaban Marcos Vidal y Javier Soto. El audio era débil pero audible. Ricardo subió el volumen. La voz de Ruiz llenó la sala. «Quiero que Aguirre sufra. Quiero que pierda lo que más ama. Como yo perdí todo por su culpa. La esposa, el bebé. Tómenla. Escóndanla. Que nunca sepa qué le pasó. Esa incertidumbre lo destruirá más que cualquier muerte». Paloma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dante cerró los ojos, lágrimas escapando silenciosamente. «¿Y si se pone difícil?», preguntaba Vidal en el video. «Hagan lo necesario, pero no la maten rápido. Quiero que él sufra largo tiempo». El video se cortó. El silencio en la sala era ensordecedor. Montes estaba pálido. Ruiz, por primera vez, había perdido su compostura. Sus manos temblaban sobre la mesa. «¿De dónde salió esto?», exigió Montes. «De los archivos personales de Marcos Vidal», explicó Ricardo. «Su hija los encontró después de su muerte y contactó a nuestro equipo esta mañana. Vidal grabó esta reunión como seguro de vida, caso de que Ruiz intentara eliminarlo después. Su señoría, esto no fue presentado en la lista de evidencia preliminar», protestó Montes débilmente. «Porque no lo teníamos», respondió Villalobos. «Pero ahora sí, y es evidencia definitiva e irrefutable de la culpabilidad del acusado». El juez miró a Octavio Ruiz. «Señor Ruiz, ¿tiene algo que decir?» Por primera vez en todo el juicio, Ruiz habló directamente. Su voz era fría, sin remordimiento. «Dante Aguirre destruyó mi vida. Merecía sufrir». Gasps llenaron la sala. Incluso sus propios abogados se veían horrorizados. «¿Eso es una confesión?», preguntó el juez. Ruiz sonrió sin humor. «Es la verdad. Hice lo que tenía que hacer, y lo volvería a hacer». Montes puso su cabeza entre sus manos. El caso acababa de terminar. El jurado deliberó solo 3 horas. Cuando regresaron, su portavoz, una mujer de unos 50 años, se puso de pie. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. En el cargo de secuestro, culpable. En el cargo de homicidio calificado, culpable. En todos los cargos relacionados, culpable». Paloma colapsó en los brazos de Dante, ambos llorando. Elena y Roberto se abrazaban. La sala estalló en aplausos que el juez ni siquiera intentó detener. «Octavio Ruiz», dijo el juez Domínguez. «Lo condeno a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, toda su fortuna será confiscada para compensar a las víctimas de sus crímenes. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque este tribunal no la tiene». Llevaron a Ruiz esposado. Ya no parecía poderoso. Solo era un anciano derrotado. 3 años después, Paloma se graduó de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dante estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. 6 meses más tarde, inauguró la Clínica Isabela y lucía en la Colonia Guerrero, ofreciendo atención médica gratuita a personas sin hogar. El día de la inauguración, cientos de personas hicieron fila para agradecerle. «Tu mamá estaría orgullosa», dijo Dante, mirando la clínica. «Las dos estarían orgullosas». «Lo sé», respondió Paloma, tocando el anillo de esmeralda que usaba en una cadena sobre su corazón. Esa tarde visitaron el cementerio, la tumba de Isabela, finalmente localizada y trasladada a México. Descansaba junto a la de Lucía. Paloma había insistido en que estuvieran juntas. «Gracias, mamá», susurró, arrodillándose frente a las tumbas, «por darme vida, por protegerme con tu último aliento».
por guiarme hasta papá. Y gracias, Lucía, añadió, por amarme como tuya, por arriesgarlo todo, por ser la madre que necesitaba. Dante puso su mano en el hombro de Paloma. Vámonos a casa, mija. Casa. Qué palabra tan hermosa. Después de tantos años sintiéndose perdida, finalmente tenía una. Caminaron juntos hacia el coche, padre e hija, unidos por un anillo de esmeralda y un amor que ni siquiera 28 años de oscuridad pudieron destruir. La justicia había prevalecido, y aunque nada podía devolver los años perdidos, habían construido algo nuevo, algo hermoso, una familia, un legado, una esperanza, y sobre todo, un amor eterno.